Hoy quiero tocar un tema para ir dando forma a todo lo que hemos venido predicando desde el domingo pasado, el tema levadura, el tema que hemos predicado el viernes, que es desenterrando las costumbres egipcias de las arenas del alma. Y hoy, si usted pudo escuchar y aplicar eso en su vida, este es el tema que le va a dar un formato que usted le va a permitir entender mejor el destino, el propósito de Dios para su vida. Hoy quiero hablarte del tema ser instrumentos en la mano de Dios. Quiero hacerte una aclaración. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, pero a veces Dios también pone un instrumento en nuestras manos para cumplir la tarea que Él nos encomendó. Y quiero aclarar esto en sobremanera, porque muchas veces creen que solamente los súper escogidos, los que son llamados a ministerios pastorales, proféticos, apóstoles, maestros, evangelistas, o un llamado dentro del sistema de la iglesia, son las personas que tienen que ser un instrumento en las manos de Dios. Pero nosotros tenemos que entender que todos somos instrumentos en las manos de Dios. Y a veces Dios pone instrumentos en nuestras manos, que a veces nosotros no entendemos el valor que tenemos como instrumentos, ni tampoco entendemos el valor del instrumento que Dios puso en mi mano. Si allá una hermana me permite ponerla como ejemplo, allá hay una señora hermosa que adoptó un bebé. Ella fue un instrumento de Dios, de amor, para un niño que fue abandonado, fue dado en adopción. Y de pronto este hermoso corazón decidió adoptar y Dios puso ese instrumento en sus manos. Ahora ella tiene un instrumento en sus manos y según cómo lo críe y lo eduque, ese instrumento va a ser un instrumento para la gloria de Dios o para la gloria del diablo. Porque depende cómo usamos y qué hacemos con los instrumentos que Dios pone en nuestras manos. Ahí nos vamos a dar cuenta cuando veamos el resultado, porque con el resultado le vamos a dar la gloria a Dios o no. Pero puse como ejemplo para que entiendan que todos los padres hemos recibido instrumentos en nuestras manos. Y somos un instrumento de Dios dentro de un modelo que se llama familia. Familia es creado por Dios, matrimonio es creado por Dios. Entonces de pronto somos instrumentos de Dios dentro de un modelo creado por Él y pone instrumentos de los cuales nosotros somos responsables. Dicho esto, vayamos al mensaje de instrumentos en las manos de Dios e instrumentos en nuestras manos. Quería aclarar esto porque nosotros somos o no instrumentos en las manos de Dios, pero también Dios pone en nosotros, en nuestras manos, instrumentos. Y quería elegir un pasaje, y me parece que este es el más conveniente, que es tomarlo a Moisés, porque de pronto Moisés va a ser un instrumento en las manos de Dios para la libertad del pueblo judío, pero en un momento también Dios le va a dar un instrumento para cumplir ese propósito, y Dios va a poner en su mano una vara. Por eso elegí a Moisés, porque él es un instrumento escogido por Dios para liberar a su pueblo, pero también Dios pone para esa tarea un instrumento en sus manos. Éxodo capítulo 3, versículo 9. Éxodo 3, 9. El clamor, dice Dios, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven tanto ahora, le dice Dios a Moisés, y te enviaré. Te enviaré para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Tú me serás el instrumento que yo voy a enviar.
Moisés, vos sos el instrumento que yo voy a enviar para que vos, no voy a ir yo, vos vas a sacar al pueblo en libertad. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿y quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Gracias, Señor, por esta palabra. A mí me conmueve el versículo 10 especialmente, donde dice, te enviaré, te enviaré. Entonces ahí tenemos que entender que si todos nosotros somos enviados o nacemos con un propósito, es porque vamos a ser enviados por Dios a determinados lugares del mundo o de la iglesia o de donde sea, para traer libertad, para traer salvación, para traer sanidad. Nosotros somos instrumentos usados por Dios. En este caso, Moisés va a ser el instrumento usado por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud. Pero el versículo 11 nos muestra algo. Él no se vio capaz. Diga conmigo, yo soy un instrumento de Dios. Levante la mano todos los que están entendiendo que son instrumentos de Dios. Ahora baje la mano. Ahora quiero que sean sinceros. ¿Cuántos se ven en condiciones, capacidad, talentos y todo lo que usted estime que necesita para ser un instrumento en la mano de Dios? Levante la mano. Ya son pocos. Ustedes saben que son instrumentos, pero pocos se ven como instrumentos en las manos de Dios. ¿Pero qué instrumento puedo ser yo? Me puedes decir vos o vos. Y posiblemente Dios nos permitió pasar cosas en nuestra vida, experiencias malas y dolorosas, traumáticas, para que ahora, una vez sanados, superados, podamos ayudar a otros que estén pasando por esa misma problemática. De pronto nos encontramos siendo instrumentos no solo con una sabiduría intelectual de un conocimiento por haber estudiado, sino con la experiencia de haber vivido y salido adelante. Que creo que es la experiencia que muchos saben. Porque una vez vino un matrimonio, pastor, ayúdenos a restaurar nuestro matrimonio. Venimos de la iglesia católica, pero vayan con el sacerdote. No, él nunca estuvo casado. Y nosotros queremos a alguien que tenga experiencia. Y nosotros sabemos que usted no solo estuvo casado, sino que también tuvo problemas, que se separó de su mujer y que Dios restauró su matrimonio. Nosotros queremos que usted nos ministre, porque creemos que usted tiene una experiencia que para nosotros es útil. Por eso, ¿cuántos se ven como instrumentos de Dios? Moisés no se vio como un instrumento capaz para esa tarea, como nos pasa a muchos de nosotros, que no nos vemos ni nos sentimos capaces para la tarea encomendada, porque muchas veces pensamos que Dios va a escoger lo que nosotros escogeríamos. Y lamentablemente Dios no escoge como nosotros escogeríamos. Si por favor me pones 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, usted se va a dar cuenta que lo que escoge Dios posiblemente no sea lo que nosotros escogemos. Mire lo que escoge Dios para usar como instrumentos. Lo necio del mundo, lo débil del mundo. Lo necio para avergonzar a los sabios, lo débil para avergonzar a los fuertes. Versículo 28. Lo vil del mundo, lo menospreciado, eso escoge Dios. ¿A quién escogió? A Moisés. ¿Y quién era Moisés? Un asesino que ocultó su crimen y que tuvo que huir. ¿Lo está entendiendo? Moisés venía de fracasar. Él había querido ser un libertador de su pueblo cuando vio que un egipcio los maltrataba. Y los quiso liberar a la manera egipcia, a la manera del mundo, lo mató.
Por eso ahora no se sentía capaz, porque una vez ya lo había intentado. Pastor, yo ya intenté restaurar mi matrimonio y no pude. ¿Y cómo lo intentaste? De esta manera, de esta otra, con el psicólogo, de muchas maneras del mundo, pero nunca lo había intentado a la manera de Dios. El problema de Moisés es que cuando quiso liberar, anteriormente lo hizo a la manera egipcia, con sus fuerzas, con sus capacidades, con su sabiduría. Pero esta vez lo que él no entendía era que Dios lo iba a hacer a través de él. Porque él era un instrumento en las manos de Dios. Muchas veces nosotros nos sentimos igual, ya que venimos de fracasos en nuestra vida. Pero ¿cómo Dios me va a usar a mí con el pecado que cometí? ¿Cómo Dios me va a usar si soy un adicto? ¿Cómo Dios me va a usar si estoy separado o estoy separada? ¿Cómo Dios me va a usar a mí? Porque nosotros venimos fracasando en muchas áreas de nuestras vidas. Cuando Dios me llama a mí a ser pastor, y yo venía y estaba enamorado de Dios y Dios me llamó cuando venía de un fracaso matrimonial, de muchos fracasos en mi vida, de una vida llena de adicciones. Y ahora estamos empezando un matrimonio, sí, en las manos de Dios, pero no sabíamos, era todo tan nuevito que no sabíamos cuánto íbamos a durar. La vez anterior duramos poco. Y las heridas de ese fracaso no solo estaban en nuestro corazón, en nuestra mente, sino también en el corazón y la mente de nuestra hija. Y hoy estamos empezando, pero era algo recién, incipiente. No sabíamos cuánto tiempo, pero decidimos confiar en Dios. Decidimos ponernos en las manos de Dios, porque si me pones de vuelta donde estaba en Éxodo 3:12, esta vez le dice, esta vez yo voy a estar contigo. Mire esta frase, mire este respaldo, mire esta seguridad que Dios le da a Moisés. La otra vez que fracasaste, no me dejaste meter mano a mí. Lo hiciste vos solo a tu manera. Pero quédate tranquilo. Esta vez yo estaré contigo. Esta vez cuando quieras restaurar tu matrimonio, yo voy a estar contigo. Esta vez cuando quieras restaurar tu salud, tu finanza, tu relación con Dios, tu relación en la iglesia, quédate tranquilo. No vas a fracasar porque esta vez yo voy a estar contigo. Y eso va a ser una señal. Por eso la restauración de nuestro matrimonio es una señal de Dios para decirle a muchos, sí se puede restaurar lo que estaba muerto. Sí se puede resucitar o se puede dar una nueva oportunidad a aquello que el mundo o tu pareja te está diciendo nunca más. Pero ¿sabes qué? Para Dios no hay nunca más. Ven porque yo estaré contigo. En las manos de Dios somos un instrumento para cumplir propósitos de victoria en victoria. Wow. No somos instrumentos para vivir de fracaso en fracaso. Entonces, cuando vos estás experimentando procesos de fracaso, yo me preguntaría, ¿estoy en las manos de Dios? Porque todos somos cristianos, todos somos hijos de Dios, todos tenemos fe. Ahora, ¿cuántos han puesto sus vidas en manos de Dios? No, yo pongo en manos de Dios esto, pero esto me lo guardo para mí. O esto se lo doy a otra persona. Pero no nos entregamos al 100%. No ponemos toda nuestra vida en manos de Dios. En Éxodo 4, versículo 1, empiezan las dudas, las inseguridades de Moisés. Entonces Moisés le dice a Dios, yo voy a ir a los egipcios, pero ¿sabes qué? No me van a creer, no me van a creer, no van a escuchar mi voz. Mientes que has estado con Dios. Versículo 2.
Entonces Dios le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Una vara. Versículo 3. Y le dijo, échale a tierra, y él echó, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces Jehová le dijo, extiende tu mano, tómala de la cola. Él extendió, y la tomó, y se volvió vara en su mano. Usted conoce que después esa que era la vara de Moisés, más adelante, cuando Moisés mismo lo diga, es la vara de Dios. Es la vara con que Dios va a hacer milagros a través de Moisés. Moisés va a tirar la vara, se va a convertir en una culebra que va a comer las otras serpientes de los brujos de Faraón. Va a levantar la vara y van a venir las plagas. Va a levantar la vara, se va a abrir el mar rojo. Va a golpear con la vara una roca en medio del desierto y va a salir agua cuando todos tenían sed. Ahora, ¿qué tienes en la mano? Porque a veces esperamos que Dios nos dé algo súper mega especial para poder ser un instrumento. Ahora envíame que tengo esto en mis manos. Tengo esto especial, así que envíame. No, Dios te dice, ¿qué tienes en tu mano? Con lo que tengas. Con el testimonio que tengas. No, pastor, cuando yo ya tenga un súper buen testimonio, y por ahí no sirves con ese súper buen testimonio. ¿O sí? Pero ¿qué tienes en mano para que Dios lo convierta en un instrumento de señal? Moisés estaba inseguro y con dudas. Muchos de nosotros también, cuando somos llamados o enviados, ahora viene el ciclo evangelístico y ustedes tienen que salir a orar, a invitar amigos, parientes, conocidos, para todo este ciclo. Los van a traer a la iglesia, los van a acompañar. Y Moisés, que si lo invito, no lo invito, ¿qué va a decir? Si yo nunca le dije que era evangélico, ¿y ahora cómo lo voy a invitar para ir a una iglesia? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo invito? Hay mucha gente que cuando Dios las envía, porque nosotros tenemos una comisión, somos enviados a predicar el evangelio a toda criatura. No solo a los de pueblos lejanos, sino también a los que están cerca nuestro. Y a veces lo más difícil es predicarle a la gente cercana, a la familia. Pero a veces muchos dudan, ¿qué clase de instrumento puede ser? ¿Y sabe por qué la gente duda? Porque ya ha pasado mucho tiempo siendo un instrumento en las manos equivocadas. Hemos sido instrumentos usados por el diablo. Hemos sido instrumentos en las manos equivocadas, teniendo sentimientos equivocados, pensamientos equivocados. Entonces hoy realmente no sabemos quiénes somos y qué es lo que podemos hacer. Pero cuando te pones en las manos de Dios, se te corren todos esos velos, todas esas incertidumbres y redescubres qué clase de instrumento sos y cuál es tu propósito. ¿Para qué fuiste llamado, Moisés? Para ser libertador. No para andar cuidando ovejas a tu suegro Yetro. Ese no era tu destino, ese no era tu propósito. Pero lo que pasa es que necesitabas que se te quiten los velos para que redescubras diseño, propósito, identidad, destino. Moisés seguía inseguro porque no estaba acostumbrado a ser un instrumento usado por Dios. Entonces Dios puso en sus manos un instrumento, una vara, como una señal. La vara de Moisés, un instrumento que en sus manos, como te dije, iba a servir para hacer muchos señales, prodigios y milagros. Porque Dios al que envía, Dios al que escoge como un instrumento, le pone recursos, le pone instrumentos en sus manos para realizar tareas. Por eso dice el apóstol Pablo, que de esto entiende mucho, que todos nosotros somos instrumentos, él los llama miembros del cuerpo de Cristo, y todos tenemos una función. Y para cumplir esa función recibimos dones.
Y no todos recibimos los mismos dones, pero todos recibimos un don. Y mi don sirve para complementar o potenciar el don de otro. Y tu don potencia a otros, me potencia a mí. Dones. ¿Lo está entendiendo? Pablo fue un instrumento escogido por Dios para los gentiles. Dios lo va a explicar así. Él no lo mandó para los judíos. Él es mi instrumento escogido para el pueblo gentil, para nosotros, para los que no nacemos de raíz judía. Hechos capítulo 9, versículo 15, por favor. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido. ¿Cómo dice? Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel también. Pablo, instrumento escogido y valioso de Dios. Pablo había estado en las manos equivocadas. Pablo, cuando estaba en las manos de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, cuando él servía en el templo de Jerusalén, servía para perseguir a los primeros cristianos. Era un instrumento de persecución, de juicio, de calabozo, de muerte. En cambio, en las manos de Dios, se convirtió en un instrumento escogido para llevar la palabra de Dios, especialmente a los gentiles, también a los políticos, que normalmente no saben escuchar, pero también a los judíos. Se había convertido en un instrumento valioso para Dios. Fíjese qué tan valioso, ¿a dónde lo está enviando? Vos no vas a enviar un instrumento a reyes si no es tu mejor instrumento. Pablo en las manos de Dios fue un instrumento que empezó a sonar diferente que cuando estuvo en las manos de un religioso. Dios recuperó a Pablo de las manos de los fariseos y le dio destino y propósito eterno. Por eso también Dios quiere recuperarte de las manos del enemigo y darte un destino y propósito eterno. Porque, mire, un instrumento en las manos equivocadas. Primer punto, si no está conectado el instrumento a Dios, el instrumento no suena como tiene que sonar. ¿Conéctame esto? Vení, conéctame. Un instrumento en las manos incorrectas tiene un sonido. Ahora toca, hijo. Pero un instrumento en las manos correctas suena de una manera diferente. El problema de tus fracasos, el problema de que cómo te salieron las cosas en la vida, de la melodía que quisiste intentar en el amor o en la familia y no superó las expectativas, te frustraste y fracasó porque estabas en las manos equivocadas. Y en las manos equivocadas no vas a sonar como suena una melodía en las manos de Dios. Por eso, en las manos de los que saben, este instrumento suena mucho mejor que lo que suenan en unas manos que no lo saben tocar. Y a veces tenemos que entender que para activar a Pablo, sabe, Dios lo volteó del caballo, Dios lo dejó ciego.
Dios va a usar otro instrumento. Porque eso tenemos que entender, que nosotros somos instrumentos, todos. Y el problema es que mientras vos sigas en las manos del enemigo, mientras vos no te actives y te enchufes para que puedas sonar las melodías de Dios, entonces vos no puedes activar a otros. Y hay capaz que muchas personas aquí están desconectadas porque el instrumento que los tenías que conectar sos vos y no lo conectaste. Porque vos dices, ¿seré yo, Señor? Yo que fracasé tantas veces, seré un instrumento de bendición. Y esas personas no se activan, no se potencian, porque eras vos el que las tenía que activar. Ponete a pensar que si vos sos un instrumento en las manos equivocadas, les estás haciendo escuchar a la gente melodías incorrectas, que lo vas a llevar a tener pensamientos incorrectos, sentimientos incorrectos, a tomar decisiones equivocadas. Pero cuando nosotros nos ponemos en esas manos de Dios y somos instrumento, de pronto le cambiamos la melodía al matrimonio. Le cambiamos la melodía a la vida de nuestros hijos. Le cambiamos la melodía a la gente. ¿Y sabe cuánta gente hay aquí que viene con la esperanza de que alguien le cambie la melodía para poder ser feliz? Porque cuando le cambias la melodía, le cambias el destino. Se le abren los ojos, ve otra visión, sueña de otra manera. Crece en fe, en esperanza y en amor. Y hay tanta gente que está esperando que vos lo actives. Pero sigues pensando que vos no sos capaz. Pero no entendiste que Dios no elige a los capaces, sino a los inútiles para avergonzar a los capaces. Por eso Dios también quiere recuperarte de las manos del enemigo, para que puedas ser un instrumento de activación para otros. Mire, Hechos 9, por favor, versículo 13. Entonces Ananías, porque Dios le habla a Ananías, le dice, anda, ahí hay un hombre llamado Saulo de Tarso, orale, bendecilo, llenalo del Espíritu. Entonces Ananías dice, Señor, pero yo sé acerca de este hombre. Sé todos los males que le ha hecho a los santos, a los cristianos, allá en Jerusalén, y ha salido a perseguirlos por Damasco y por todos lados. Versículo que sigue. Es más, aún aquí en Damasco tiene autoridad de los principales sacerdotes para ponernos presos, matarnos. ¿A quiénes? A todos los que decimos que somos cristianos. Versículo 15. El Señor le dice, no trates de entender ahora, obedece. Porque vos ahora sos el instrumento que yo escojo para que actives a Pablo, porque Pablo es el instrumento que yo escogí para que él lleve mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Qué lindo, ¿no? Pero el versículo 16 dice, pero también le voy a mostrar que cuando uno es instrumento de Dios, muchas veces va a padecer en el mundo, no en las cosas de Dios, en el mundo va a padecer en mi nombre. Versículo 17. Entonces, Ananías obedeció y fue, y entró en las casas y poniendo sobre Pablo las manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas vista, para que recibas una nueva visión. No la visión que tenías cuando estabas en las manos equivocadas. No la visión desde el fracaso, desde el pecado, desde errar el camino. No desde la caída, sino la visión correcta. Y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo que sigue.
Entonces Ananías puso la mano, oró, y se le cayeron de los ojos de Pablo como escamas, y recibió al instante una nueva visión, y levantándose fue bautizado en el Espíritu Santo. Mire, cuánta gente necesita de Ananías. ¿Cuánta gente necesita de vos? ¿De mí? Sí. Porque quizás este hermano a mí nunca me cuenta lo que le pasa, pero a vos sí. Y vos puedes tener la palabra para bendecirlo, para activarlo, para enchufarlo, para conectarlo con Dios, para que salga de las garras del enemigo y ahora se ponga en las manos de Dios con un propósito y un destino diferente. Entonces va a ver la vida de otra manera. Entonces va a dejar de quejarse, va a dejar de decir ¿por qué me pasó esto a mí? Va a dejar de hablar del pasado y va a empezar a hablar de futuro, de destino, de cosas hermosas, de cosas que todavía no se escribieron. Pero lo lindo es que va a ser lleno del Espíritu Santo. Hay tanta gente que necesita ser llena del Espíritu Santo. ¿Y quién lo va a llenar? Esperemos que venga un profeta ungido, un mega apóstol. No, Dios dice, Ananías. Dios te dice, sos vos, que con una oración llena de amor y de fe le puedas llenar la vida del Espíritu Santo a una persona. Porque dice, no, vamos a esperar en el mes que viene. ¿Y qué pasa? Que aparece alguna de esas dengue, COVID o lo que sea, y esa persona no llega al mes que viene. Y vos porque no te animaste, porque dudaste del instrumento que sos en manos de Dios, porque te sentías inseguro, no le sacaste las vendas de sus ojos, por lo menos para que el último tiempo de vida vea de una manera diferente, para que se conecte y ordene su casa, para que restaure relaciones, para que sea lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo, nosotros. Diga conmigo, nosotros somos instrumentos de Dios. Por favor, poneme Romanos capítulo 6, versículo 13. Mire lo que dice este versículo, por favor. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad o de maldad, como quiera leerlo, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Wow. Esta es la teología del cristiano. Instrumentos que salieron de las manos del diablo, que antes eran instrumentos de iniquidad y ahora pasaron de muerte a vida y ahora están en las manos de Dios como instrumentos de amor, de justicia. ¿Te estás dando cuenta que hemos sido instrumentos en las manos equivocadas? Porque ahí lo dice. Antes éramos instrumentos de maldad, porque estabas en las manos equivocadas. Y fuimos usados para el mal, para la iniquidad, para el pecado. Tu boca fue usada para maldecir. Tu boca fue usada para criticar, mentir, chusmear, difamar. Tus manos, instrumentos de Dios, fueron usados para señalar, para acusar, para golpear, para tocar de manera incorrecta e incómoda. Tu mente fue usada para maquinar maldades, para imaginar malos deseos. Puedo seguirte hablando de cada parte de tu cuerpo, pero quiero que veas cómo a veces en las manos del enemigo todo nuestro ser fue usado como un instrumento de maldad, un instrumento para el pecado. El diablo te ha estado usando como un instrumento para sus maldades.
mientras estabas muerto en tus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1, por favor. Jesús nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mire, cuando nosotros estamos en las manos del diablo, somos instrumentos de muerte. Es más, nos vamos secando, nos vamos muriendo espiritual y emocionalmente. Pero fíjese lo que dice: Jesús te dio vida. Volvé a Romanos 6:3. Ahora, como vivos, no como muertos. Ahora como vivos. Preséntate a Dios, no como un muerto, sino como alguien que tiene la vida que le dio Jesús. Y ahora que sos vivo, que estás vivo, ahora que tienes una nueva vida en Cristo, ahora preséntate para ser un instrumento. Ahora poné tu vida en las manos de Dios. Antes ponías tu dolor, tu fracaso, tu muerte, tu pecado en la mano de Dios. Ahora sabes que dice Dios, ahora que estás vivo, ahora que perdoné tus pecados, ahora que te liberé de tus deudas y de tus maldades, ahora que estás vivo y sin deuda, ahora poné tu vida en mis manos. ¿Usted me vio cuando toqué el teclado? Ese instrumento en las manos equivocadas nunca va a desarrollar su potencial. Un instrumento en las manos equivocadas nunca desarrolla todo su potencial. ¿Quiere un ejemplo mejor? Mi celular en mis manos solo uso 3, 4 funciones. Pero se lo doy a cualquiera de mis hijos. Y es increíble la cantidad de funciones y cómo usa los celulares. ¿Está entendiendo lo que le digo? Un instrumento en las manos equivocadas nunca desarrolla su potencial. Pero un instrumento en las manos correctas no tiene límites. Tu potencial en las manos de Dios no tiene límites. Por eso tienes que estar en las manos correctas. ¿No te has sentido insatisfecho? ¿Frustrado? ¿No te has sentido que podías dar más? ¿Que podías ser más? ¿Que podías ser mejor? ¿Que tu matrimonio podía ser mejor? ¿Que tu familia podía dar más y ser mejor? ¿No has sentido como que estoy insatisfecho porque sé que tengo el potencial, pero no doy todo lo que puedo dar porque estás en las manos incorrectas? Pero en las manos de Dios no hay límites para desarrollar tu potencial. Por eso tienes que estar en las manos correctas. Un instrumento desconectado de Dios, si yo desconectaba eso, no puede ser usado. Un instrumento desconectado de Dios no puede ser usado para traer el reino de Dios a la tierra. Eres un instrumento en las manos de Dios. Vamos de vuelta. ¿Lo estás creyendo? Yo no digo que seas un lindo instrumento. Porque yo he visto instrumentos que no son muy lindos, pero en las manos correctas suenan hermosos, lucen hermosos. Por eso, ponte en las manos de Dios. ¿Y sabes qué vas a recuperar cuando estés en las manos de Dios? Vas a recuperar tu vara, vas a recuperar tu don, vas a recuperar tu talento. No sé si hay gente que enterró su talento. Yo te tuve miedo. No me creí capaz de multiplicar, de negociar el talento que me diste. Por eso lo enterré.
Así que ahora que vuelves, te devuelvo el talento. Yo te voy a decir una cosa. Aquella persona que tiene un talento dado por Dios y no lo usa, Dios se lo quita y se lo da al que sí lo va a usar. Por eso recupera, desentierra ese don, ese talento. Dios me hizo predicador, pero pastor, me da vergüenza predicar después del pecado que cometí. Dios me usó como apóstol, pero después de las macanas que hice y de que me separé en mi matrimonio, ya no tengo ganas de ir a las naciones a predicar. Soy profeta, pero después de la caída es como que ahora ya no quiero profetizar. Dios te dio un don, usa tu don. Desentiérralo. Porque si no lo usas, yo lo quiero. Dígalo, decile al que tienes al lado. Si no vas a usar lo que Dios te dio, yo lo quiero. Porque Dios a los que no usan sus dones, Dios se los da. Y Dios te llamó para servir. ¿Vos sabés? El don de servicio, lo que es a los ojos de Dios. Bueno, esta iglesia conoce porque esta es una iglesia donde todos tienen un amor al servicio. Pero en la Santa Cena, ¿se acuerdan de la Santa Cena? O la Última Cena. Estaban todos ahí con la pata sucia. Y nadie le quería lavar la pata al otro. Y vino Jesús, se puso una toalla, tomó un balde y les lavó. Porque van a estar sentados juntos comiendo y oliéndose sus malos olores. Venga, ma, yo le voy a lavar. El valor del servicio. Ustedes no saben lo importante que es. Aunque lavar una pata sucia parezca insignificante. Aunque cocinarle y darle de comer a los que viven en la calle pareciera que no es importante a los ojos de una sociedad. El visitar enfermos en un hospital pareciera. Ir a la cárcel y llevar una palabra de esperanza y de consuelo. Pareciera que eso no se lo merecen. Pero si tú vieras el amor que Dios tiene a esos instrumentos, que son usados para servir a los más necesitados, a los que nadie quiere ir. ¿Sabes cómo Dios ama a aquellos instrumentos que le dicen a Dios, envíame a mí? Nadie quiere ir a la cárcel, envíame a mí. Nadie quiere ir a cocinar, envíame a mí. Nadie quiere ir a orar al hospital, envíame a mí. Dios ama. Y si no vas a usar ese don, Dios te lo va a quitar. Yo quiero decirte una cosa, Dios te está preparando. Por eso te hablé de las prédicas anteriores de la levadura y la del viernes, de sacar las costumbres egipcias de nuestra alma. Porque Dios nos está preparando, porque con un Moisés con costumbres egipcias, de hacer las cosas a su manera, él no lo podía usar a su manera. Y Dios quiere usarte a su manera, no a la tuya. Dios quiere que seas un instrumento en sus manos para que hagas las cosas como Él te dice. Por eso tuvo que apartar a Moisés. 40 años lo tuvo en Madián, pero lo tuvo que separar de los egipcios. A Pablo lo tuvo que dejar ciego. Le tuvo que dar una señal milagrosa. Lo tuvo que conectar a personas diferentes para que dejara ese pensamiento, porque él estaba siendo preparado para ser un sumo sacerdote. Tuvo que dejar el pensamiento de fariseos, saduceos, escribas, para tener el pensamiento de Dios. Y posiblemente Dios, a ustedes y a mí, a todos nosotros, Dios nos puede estar preparando como a Moisés, como a Pablo. Y así como los separó de los egipcios,
y a Pablo lo separó de los fariseos, posiblemente también Dios esté sacando personas de tu vida, porque esas personas son instrumentos de maldad. Y te va a conectar a otros instrumentos de justicia para activar tu don, para aumentar tu potencial. Y se te va a revelar un nuevo tiempo, porque ahí en Hechos 9 dice que se le cayeron los ojos y pudo ver un nuevo tiempo. Pudo tener una visión de algo diferente. Pero ¿sabes qué? Como lo desconectó de los fariseos, ahora le conectó a gente como Ananías, que tenía la visión de Dios. Y a veces Dios te va a desconectar de gente, porque esa gente sigue chusmeando, sigue criticando, sigue hablando de riquezas, de lo que necesita, de infidelidades, sigue hablando de maldades, sigue hablando. Son instrumentos de maldad. Y Dios necesita separarse de esos instrumentos de maldad para convertirte en un instrumento de justicia. Porque te voy a decir una cosa, hay mucha gente en la iglesia, pero no está en las manos de Dios. Y muchas veces esa gente, lo voy a decir como el apóstol el Chavo, sin querer queriendo, son instrumentos de maldad dentro de la iglesia. Son instrumentos de división, de crítica, de separación, de división. Por eso te va a juntar con instrumentos de fe, como Ananías, para que te conecten, te reconecten, te recuperen. Uy, Dios me está dando esta palabra. Dios te quiere recuperar para Él. Mire, Dios va a quitar instrumentos de las manos que se corrompen, porque en las manos equivocadas vos te corrompes. Y va a quitar instrumentos de aquellos que no lo están usando, para darle a otros que sí lo van a usar. Te di el ejemplo de los talentos, pero te lo voy a decir de otra manera. Jueces 7:8, versión NBI. Dios quería demostrar que Dios no gana con muchos, sino con pocos. Lo importante no es si son muchos, lo importante es si Dios está con ellos. En la historia de Gedeón va a ser que casi 30,000 lo abandonen. Y se quede solo con 300. Entonces dice, ya cuando quedaron, ¿se acuerdan? Que quedaron 10,000. Y los envía porque lamieron el agua tirándose como perros. Los mandó a la casa. Dice, solo retuvo 300. Y los cuales se quedaron con las provisiones de los que se volvían. ¿Y saben con qué más se quedaron? Con las trompetas de los otros. Se quedaron con los instrumentos de los otros. ¿Y con qué iban a tener la victoria? Con las trompetas, con los shofar. ¿Sabes con qué iba a venir la victoria? Con los instrumentos que muchos no usan. Y solo eran 300. Pero de esos 300 no todos tenían trompeta. Pero quítenle. Ahora todos tenían trompeta. Y ahí había alguna ametralladora no nos podría dar. Solo trompetas. Porque no importa el instrumento. La cosa que esté en las manos correctas. Un instrumento en las manos correctas es poderosísimo. Una vara en las manos de Moisés abrió el mar. Venció a sus enemigos. Un delantal. El delantal de Pablo. Dice que en Éfeso
Ya cansados, le sacaban los delantales, los paños y le tiraban sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. Le tiraban sobre los endemoniados y eran libres de sus demonios, de sus tormentos. Un instrumento en las manos correctas. Un instrumento en las manos de Dios es poderoso. Por eso yo quiero decirte que Dios te va a dar instrumentos para la victoria. Una vara, un delantal, una trompeta, la quijada de un burro, como a Sansón para matar a miles. No sé, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué instrumento tienes? ¿Qué don tienes? ¿Qué sabes hacer? Yo solo sé tejer. Bueno, eso voy a usar. Yo solo sé cocinar. Yo solo sé hacer eso voy a usar. Lo que tú tienes, no lo que no tienes. Lo que pasa es que por lo que vos tienes, como has estado en las manos equivocadas, lo que vos tienes parece que vale poco. Pero ¿sabes qué? Hay gente que te lo envidia. Los que vos tienes, como has estado en las manos equivocadas, no le das el valor que se merece. Pero ¿sabes qué? Eso mismo que vos tienes en las manos de Dios cobra vida y cobra otro valor. Dios quiere usarte. Si te pones en las manos de Dios, Dios te va a dar instrumentos para la victoria. Instrumentos que parecen comunes, pero en tus manos, si estás en las manos de Dios, eso que parece común se va a convertir en un instrumento especial que te va a llevar a una vida victoriosa, a una vida abundante. ¿Y todo por qué? Porque sos un instrumento de Dios que está dispuesto a servir. Por eso si me dijeras, ¿cuál es el mensaje? Ponete en las manos de Dios. Ponete en las manos del Maestro. Deja que Él te prepare. Como dice la parábola del profeta, ponete en las manos del alfarero. Que Él te empiece a dar la forma que Dios quiere darte. Que destruya la forma que vos querías tener. Y deja que Él te dé la forma de Dios. La forma que Dios quiere que tengas. Pero yo quiero ser jarro. Pero para Dios quiere que seas vaso. Deja que el alfarero quite toda impureza, toda basura. Porque si no te saca esas impurezas y esa basura, cuando entres al horno de la prueba, te vas a rajar. Por eso Moisés tuvo que sacar esa levadura egipcia. Pablo tuvo que sacar esa levadura de los fariseos y saduceos. Porque esa levadura, si no la sacaba, cuando sientan el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo, esa levadura podía llenarlo de orgullo. Por eso a veces Dios le dejó, dice que algo en sus ojos para que no se llenara de orgullo. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Si estás vivo, tienes que ser un instrumento de Dios. Ahí donde estás, cierra los ojos. Si estás vivo, tienes que ser un instrumento de justicia, de amor, de misericordia. Si estás vivo, ya no puedes seguir siendo un instrumento de iniquidad. Si estás vivo, debes ponerte en las manos de Dios. Si estás vivo, debes usar el don, el talento, la gracia, el carisma que Dios te dio. Deja. ¿Qué estás esperando para usar esa capacidad que Dios te dio? ¿Qué estás esperando para usar? Desentierra el don, desentierra el talento. Úsalo. Oh, recorrabacaya. Dile al Señor, Señor, tomo la decisión en esta mañana
de ponerme en tus manos. Señor, he estado mucho tiempo en las manos equivocadas, en las manos del enemigo. Perdóname, Padre, y te pido que el Espíritu Santo me ayude a quitar estos pensamientos, estas emociones, estas palabras de mi boca, estas actitudes, que ayude a cambiar mi carácter, porque todo esto fue corrompido, porque por mucho tiempo estuve en las manos del enemigo y me corrompieron. ¿Y sabes qué? Hoy entiendo también que tú pones gente a mi cargo, pones hijos, pareja, padres, amigos, y quiero ser una persona de bendición, una persona que les predica el evangelio para que vayan y salgan de la muerte del pecado, de sus delitos, y puedan tener una nueva vida en Cristo también. Ayúdame a ser ese instrumento en tus manos que conecta a esta gente a la vida que tú das, a la vida en el Espíritu, que los activa al propósito y al diseño que tú pensaste para ellos. Ayúdame a ser ese instrumento de activación, de bendición, Señor. Que no sea un mezquino, que no sea un egoísta, que solamente esté buscando mi propio placer o mi propio beneficio, que pueda ser un instrumento que se goza en bendecir, conectar y activar a todo el que pueda, a todos los demás. Ayúdame a ser un instrumento en tus manos, Señor. Un instrumento de justicia, un instrumento de amor, un instrumento de misericordia, Señor.